La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Este es un fragmento de La noche en la zona N de Alberto Chimal. Al principio, cuando eres muy pequeña, aceptas todo. No preguntas, no tienes con qué comparar y lo que te pasa es la vida, nada más. La vida era tener abuela mientras otras niñas tenían mamá. La vida era que alrededor solo hubiera niñas, que los niños no se te acercaran, que jugaran aparte, que después pasaran al otro lado, a donde yo estoy ahora, a ser parte de la tropa, a pelear por el jefe, o que se fueran. La vida era que los hombres no se asomaran más que para dar órdenes o para llevarse a ciertas mujeres por cierto tiempo. La vida era aprender que debías obedecerlos y ser agradecida siempre. La vida era que tu abuela te apartara de las otras niñas para ponerte a hacer otras tareas, a aprender otras cosas. La vida era que nos trataran distinto, pero no siempre con gusto. La vida era que las niñas y las otras mujeres, menos plebe, ay, plebe, te quiero tanto, te miraran raro y que las peores te dijeran cosas feas o cosas bonitas pero que tú sabías que eran mentira. La vida era que la única otra amiga que tenías, o tu tía, o tu prima lejana, fuera solo una voz, una cara en una pantalla, como si siempre estuviera comunicándose desde muy lejos. La vida era que durante años no supieras la verdad, que te dijeran que esa prima o tía o amiga o lo que fuera, ¿por qué nunca te decidiste por una sola mentira, abuela? Nunca iba a venir, o más bien ha estado aquí siempre, pero encerrada. Lo normal era que de esa otra persona no se pudiera hablar con nadie, porque el día que llegaste a hacerlo tu abuela te pegó como nunca, y ella también te lo pidió. Por favor, por favor, por favor, no le digas a nadie, me dijo. Y sí, comprendí y fui responsable porque puedo serlo y porque siempre me toca ser responsable, trabajadora, discreta. Y cuando supe quién era Celeste, en realidad, más, sí, claro, todo eso era la vida. Pero, ¿se supone que siempre debe ser igual? ¿Se supone que debía quedarme en decir que sí a todo, agachar la cabeza, obedecer? ¿Está mal querer saber más? ¿Saber por qué? Fragmento, como les decía, de La noche en la zona M de Alberto Chimal, que está aquí conmigo. Hola, Alberto. Hola, Raquel. Ella es Raquel Castro. Hola. Y queremos mandar muchos saludos a nuestras amigas y amigos de la FUL en Pachuca. Tomó un poco de trabajo hacer este video porque andaba yo enfermo, pero aquí estamos con mucho gusto para saludarles y hablar un poquito de esta novela, La noche en la zona M, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Aquí está otra vez el libro. Ahí estoy tapando la portada, que es muy bonita. Y bueno, pues Alberto, yo creo que escogí este fragmento porque está narrado en primera persona por la protagonista de la novela, una chica que se llama Cita, que como ustedes habrán podido notar en lo que leí, vive con su abuela, tiene una tía o prima o parienta lejana que solo ve en una pantalla y que por lo visto es algo muy delicado hablar de ella, en un México muy distinto al que estamos viviendo nosotros. ¿Qué onda, Alberto? Platícanos un poquito de este personaje y el mundo en el que vive. Cita, que es una adolescente, tiene 14 años en la novela, vive en un México futuro, un país o el territorio que alguna vez fue llamado México, que yo estoy imaginando como para dentro de un siglo más o menos, como un entorno devastado por conflictos, devastado por el cambio climático, devastado por diferentes catástrofes a las que no se hizo caso en su momento y que se dejó empeorar. Es una visión, digamos, un poco pesimista del futuro, pero es una visión que nace de las preocupaciones del presente. Este libro apareció antes de la pandemia del coronavirus, pero creo que en este momento podemos ver incluso quizá con más urgencia que hay problemas que pueden abarcar a la totalidad del mundo
que pueden ponernos en dificultades sin importar fronteras, sin importar distancias, porque todos compartimos un planeta. En el mundo de anoche, en la zona M, estos problemas no se atendieron cuando debían atenderse, se dejaron empeorar y se llegó a una situación crítica tras de la cual la civilización se derrumbó. Y la novela ocurre después del derrumbe de esa civilización, que fue la nuestra, cuando Sita y su abuela y Celeste, su prima, tía, quién sabe qué, y otros personajes van descubriendo poco a poco lo que para ellos es el pasado, lo que para nosotros todavía es algo que podría suceder o no, la catástrofe, sus resultados y cómo salir de ellos, cómo tratar, a pesar de todo, de reconstruir el mundo, de reconstruir aquella civilización que se cayó. Esta es una historia, por lo tanto, de las que a veces se llaman post-apocalípticas, es decir, de futuros o de posibles futuros más bien, donde ocurre una catástrofe, un desastre que hace que la civilización se derrumbe. Y también, en ciertos sentidos, es lo que a veces se llama una distopía, es decir, la descripción de una sociedad o una situación de vida humana que se considera indeseable, peor que aquella que estamos viviendo. Pero sobre todo es una historia, creo yo, acerca justamente de Sita, de esta muchacha, y de lo que significa estar viviendo la propia vida, estar descubriendo pues los propios deseos, las propias inquietudes, el amor como se descubre en la adolescencia y muchas cosas más en una situación terrible, una situación que nos rebasa, que va más allá de nosotros y en la cual podemos quizás actuar de diferentes maneras, pero cuesta trabajo conciliar nuestras propias necesidades con las necesidades de aquellos que nos rodean y que son imprescindibles también. Entonces, quizá de alguna manera el libro resuena más ahora por eso, porque estamos también en esa situación, teniendo que ocuparnos no solamente de nosotros mismos, sino también de la comunidad que nos rodea, y a veces haciéndolo bien y a veces no tanto. Oye, en estos momentos creo que cuando pensamos en una catástrofe global, probablemente lo primero que nos viene a la mente es una pandemia, por supuesto, y ya si estamos un poquito con más tiempo pensamos en tantas cosas que han pasado en los últimos meses, ¿no? Desde tsunamis, bueno, amenaza de tsunami, qué bueno que no hubo tsunami, pero sí temblores terribles, incendios forestales, erupciones volcánicas, guerras, pero en sí, ¿cuál es la situación en la noche en la zona M? Porque investigaste bastante para sí, crear este futuro que no es, que ojalá no sea. Que está descrito aquí para que sí, también tratemos de que no sea. Uh-huh. ¿No? Bueno, la principal preocupación que tenía este libro, que tiene todavía desde antes de ser escrito, es el calentamiento global, que es un fenómeno que también es parte de nuestra actualidad, también lo estamos viviendo y también estamos en muchos casos ignorándolo, por desgracia. En esta época de pandemia, de hecho, pues ha quedado un poco en la sombra, empujado fuera de las noticias por noticias más urgentes, más inmediatas. Uh-huh. Pero lo cierto es que se trata de algo que está sucediendo desde hace mucho tiempo. La serie de alteraciones debidas a los seres humanos en la atmósfera, en el medio ambiente, que en la gran mayoría de los casos significan daños, a veces muy problemáticos, a veces que se teme que puedan ser irreversibles. En años anteriores a la aparición del libro, se mencionó y se ha seguido mencionando, aunque insisto con menos atención ahora, que hay un problema muy importante respecto de cómo estamos tratando a la atmósfera, de cómo estamos tratando al ambiente. Y es un problema que ha sido exacerbado en años recientes, pues por la verdad, por la inconsciencia de empresas y de gobiernos en todo el mundo. Esta es la época, quizá no se acuerden, porque pasó ya hace algunos años, en la cual el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, se salió deliberadamente del Acuerdo de Control de Clima de Tokio, que fue un acuerdo internacional que costó mucho trabajo realizar y que tenía la intención de reducir las emisiones de gases contaminantes de todos los países del mundo. Hay países que siguen intentando reducir esas emisiones, hay otros que no, y el mal ejemplo de esta nación tan poderosa hace que algunos
la tomen de excusa para rehuir esta necesidad, esta responsabilidad. De igual manera, empresas que tienen su negocio, sus ingresos, por ejemplo, con el petróleo, con la fabricación de productos químicos y otros que expelen contaminantes a la atmósfera, se han dedicado a cuestionar, no durante años, durante décadas, los hallazgos científicos avalados, comprobados ya desde hace mucho tiempo acerca del daño que se produce a la atmósfera con estas sustancias, simplemente para meter dudas en la población y para reducir la acción de gobiernos en su contra, siempre con la idea de no perder beneficios económicos, de seguir ganando el dinero que ganan, lo cual es una actitud enormemente irresponsable, una actitud destructiva que no tiene, en mi opinión, excusa alguna. Todo esto ya estaba ahí presente, todo esto sigue presente, y particularmente creo yo que justamente el incidente que comentaba de la salida del Acuerdo Climático de París es uno de los detonantes de que yo escribiera este libro. Se me invitó por parte del Fondo de Cultura Económica, y a la hora de tratar de imaginarme una narración que yo quisiera contar, pensé que valía la pena tratar de figurarme una especie de mundo futuro en el cual estos acontecimientos llegaran a su peor resultado posible, como advertencia, también como ganas de insistir en que si podemos salir de una situación como esta, pues será entre todos los seres humanos, entre todas las comunidades, que es por desgracia también una actitud que nos falta mucho en esta época, de solidaridad, de comunidad. Y bueno, finalmente también quería contar una historia, acerca de una muchacha, y de una muchacha adolescente en un país como el nuestro. Las narraciones en las cuales se habla del futuro, las que a veces se llaman de anticipación o de ficción especulativa o de ciencia ficción, los nombres no importan demasiado, con mucha frecuencia sí se refieren al futuro, especulan acerca de las posibilidades de la vida humana, pero lo hacen desde puntos de vista muy ajenos a los nuestros. El mundo, cuando se acaba, en el cine, en la televisión, en los videojuegos, pues se acaba casi siempre en Estados Unidos, como ustedes bien saben. En Nueva York, en Los Ángeles, es donde ocurren esas historias apocalípticas. Y yo quería más bien contar una desde aquí, pues desde este lugar de lo que a veces se llama el mundo en desarrollo, o el tercer mundo, o el sur global, y no desde el norte, ¿no? Desde el país desarrollado. Fíjense, una cosa que yo quisiera resaltar de esto último que dijo Alberto es que la protagonista, como decíamos, es una adolescente, y a pesar de la situación terrible que se está viviendo en este mundo, no deja de ser una adolescente. Y a mí eso me fascina porque creo que es bonito ver las características, ¿cómo les diré? Como que generalmente nos fijamos tanto en las diferencias, en las brechas generacionales, que se nos olvida que si quitáramos a las generaciones actuales el TikTok y el celular, y a las de los tiempos de mi papá, el rock and roll y la vaselina en el cabello, y a la nuestra, pues el grunge y Nirvana y los Converse sucios, ya no me acuerdo ni qué. Y los Walkman, los Walkman. Si quitamos todos esos símbolos de las épocas, encontramos adolescentes que son exactamente iguales. Chavos y chavas que están descubriendo su propio cuerpo, su propia mente, cambiando, tratando de descubrir quiénes son a partir de quién no son. Y eso quiere decir ser rebeldes con sus mayores, que sería los papás, o en este caso de Cita, su abuela. Y sintiendo el bombardeo de la hormona y de repente el primer enamoramiento. ¿Me dejas leerles otro cachito? Sí, por supuesto. Fíjense. Alguien está en el patiecito de junto, bajo el rayo del sol. No se ve quién es porque la luz lo tapa. Ojalá no vaya a salir más gente. Ojalá no tenga que irme. Ya sé que me pueden ordenar que me vaya porque esta no es zona de mujeres. Yo fui descubriendo muchas cosas al crecer, no nada más las reglas que tenía que obedecer, los secretos que tenía que guardar, sino también todo lo que no sabía. ¿Está mal querer saberlo? ¿Querer saber por qué vivimos aquí, en este lugar que no es nuestra casa? ¿O por qué no tenemos casa? ¿O por qué nos dedicamos a atender a los hombres y en especial al jefe de todos, que vive en un palacio y al que casi nunca llegamos a ver?
¿O por qué el reino del centro es como es y el mundo es como es? ¿Por qué mi abuela siempre pide silencio y discreción y secreto para tantas cosas? No sale más gente, pero el del patio de juntos sigue ahí. Es un soldado. ¿Qué hace? ¿Me está mirando? ¿Pensará que soy otro soldado? ¿Querrá saber qué estoy haciendo aquí? Mientras, ¿estaba mal querer saber por qué mi abuela me empezó a cortar el pelo y a vestir de niño casi desde que aprendí a caminar? Sí, ninguno de los soldados se me acerca como se acercan a las otras chicas. Me dicen ni me dice lo que les dicen. El soldado se está acercando. Viene para acá. Es el Sombra. ¿Qué está haciendo aquí el Sombra? Y ahora se detiene. ¿Ya vio que lo estoy viendo? ¿Qué hace? Se está poniendo detrás de una columna. ¿Se está escondiendo? ¿Por qué esta gente no me deja en paz tampoco? Ahora está asomando la cabeza desde atrás de la columna. Cruzo los brazos y levanto un poco la cabeza, como hacen los soldados cuando se miran entre ellos. Es como decirle, ¿qué? El Sombra sale de detrás de la columna y viene otra vez hacia mí. Se detiene como a 3 metros de distancia. No trae manto. El sol se refleja en su cabeza. Ahora no se mueve ni dice nada. ¿Qué haces? Mi voz no suena tan dura como quisiera. Nada, responde él. ¿No te toca estar en la puerta de entrada? Me cambiaron para el otro turno. Me dijo el John Wick ayer en la noche. Es el teniente que... Sé quién es Sombra. Ah, sí. Y ahorita no tengo nada que hacer. ¿Y tú? Pues estoy aquí de amargada y de horrible. ¿Qué? ¿No se nota? Con esto lo sorprendo. Le cuesta mucho decir, no, o sea, no eres... Ahora los dos nos quedamos callados. Quisiera correrlo, decirle que se vaya y que me deje estar sola, seguir echando humo en paz, pero ya no puedo. No me puedo concentrar en eso con él aquí. Y ahora tengo que decir algo. ¿No tienes calor? No, pues sí. Pues ven acá. Si te desmayas me van a echar a mí la culpa. Él se acerca hasta pasar a la sombra. Sombra en la sombra. Qué tontería. Después de un momento se sienta cerca de mí, pero no tan cerca. ¿Entonces no tienes nada que hacer? Ahorita no. Al rato tengo el turno. Estaba pasando y te vi. Primero no supe si eras tú y luego, por decir algo, por cambiar el tema, no sé exactamente por qué, digo, sí soy yo. Sombra, a ver, dime, ¿tú no te hartas a veces? ¿Qué? Sí, ¿nunca te hartas? ¿Nunca has querido mandar todo al diablo? No sé, aunque no hayas ido aquí, cuando vivías con tu familia, ¿nunca quisiste? Yo no tengo familia, dice el Sombra. Ay, no sé qué responder a eso. ¿Se responde algo? A una mujer le diría que qué pena, pero ¿a un soldado? ¿Cómo es eso? Digo, como tonta. Sí, yo... A lo mejor muy chiquito viví con mi mamá o mi papá, pero no me acuerdo. Me crió un señor que se llama Renato. Éramos varios con él y con su esposa, Pía, pero ellos siempre nos decían que no éramos sus hijos. Ustedes son arrimados, nos decían. Ustedes no son nada nuestro. ¿Y por qué los tenían? Otra pregunta mensa. Claro que me imagino por qué. Nos ponían a trabajar, cuenta el Sombra. Sí, ya he oído otras historias así. Nos mandaban a cargar algún mercado o a pedalear con un vendedor de electricidad. Nos pegaban si no les llevábamos la paga que querían. A mí me fue bien porque ahí me fui como entrenando. Me hice más fuerte. Un día de torneo me escapé de ellos, vine y ya entré. Ay, Sombra, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy hablando así? ¿Por qué se me ocurre pura idiotez? Oye, Sombra, ¿y cómo te llamabas? O sea, antes de que te pusieran... Ah, no, siempre he sido Sombra. Con aquel fugón también así me decían. En ese momento el Sombra me da mucha pena. Mi apodo es feo y mi nombre peor de feo, pero mi caso no se compara con el suyo. Porque de seguro también allá lo molestaban por el color de su piel y lo molestaron siempre, desde que lo recogieron. Y lo recogieron solamente para ponerlo a trabajar. Mi abuela será todo lo que es, pero me quiere, o piensa que me quiere. Como sea. ¿Hasta ahí te parece bien? Una nerviosa, Cita. Sí, porque le gusta Sombra. Así te le gusta Sombra. Y esta es una de mis escenas favoritas, debo decirte, Alberto. Ah, gracias. ¿Quién es Sombra? Sombra es uno de varios soldados que viven en este lugar que se conoce como el Fuerte, que es justamente donde están acuartelados parte del ejército del jefe, que es el cacique que rige
una parte de lo que en un tiempo fue la Ciudad de México y ahora, después de la caída de la civilización, pues es un reino feudal que se conoce como el Reino del Centro. Estos son los soldados del jefe, estos son los que controlan en su nombre lo que queda de la ciudad, y son sobre todo también niños y adolescentes. El Sombra tiene 15 años, no es un adulto. En este mundo, gente como él tiene muy poca esperanza de vida, pero es mucho mejor vivir en el fuerte, haberse unido al ejército, haber pasado por las pruebas de iniciación que se llaman aquí el torneo, que vivir afuera y estar sujeto a cosas como la explotación de que fue víctima durante mucho tiempo. Probablemente ya no estaría vivo de haberse quedado Probablemente afuera. ya no estaría vivo, ya se lo hubieran acabado haciéndolo trabajar a destajo. Él usa una grosería muy particular. Dice, ese fugón, que me imagino yo que es el equivalente a otras con las que rima, que no vamos a decir porque a lo mejor nos están viendo niños y no queremos que digan que Alberto les enseñó groserías, No, ¿verdad? no. ¿Qué onda con los fugones? Pues sí, es exactamente lo que tú dices. Si quieren como hacer su versión más polémica de esta novela, nada más cada vez que encuentran la palabra fugón, piensen en otra por ahí que existe que rima y ya se harán una idea. La palabra fugón existe en la novela por dos razones. La primera es que sí, cuando estaba haciéndola y cuando estaba ya en el proceso de publicación, conversé con mi editora en el Fondo de Cultura y ella proponía quitarle una serie de palabras malsonantes que sí estaban bastante presentes en borradores anteriores de la novela. Lo platicamos y finalmente yo le sugerí que podíamos hacer como una especie de truco. Creo que sí era importante de alguna manera reflejar que este mundo también tiene una porción de violencia importante incluso en el idioma. Claro. Como se encuentra también pues en muchos casos en la vida del presente. Pero para salir del paso con esa dificultad en particular, lo que hice fue inventar una palabra que sería malsonante, pero malsonante del futuro, que sería fugón. Los fugones, que son parecidos a los que rima, etcétera, se dice fugón de una persona mala, de una persona desagradable, de una persona traicionera, de una persona despiadada o maligna. Y la palabra tiene que ver con la historia de este mundo, en la cual en un momento del pasado, personas que todavía creían poder salvarse de la catástrofe, se fugaron y dejaron a su suerte a todos los demás. Y esos otros los que sobrevivieron a duras penas, con muchas dificultades y sufrimiento, adoptan la palabra fugón como en recuerdo de aquellos que los abandonaron, como un insulto. Entonces, pues de alguna manera se mantiene esta idea, se mantiene esta violencia, pero no se tiene una palabra que en este momento presente podría significar un problema quizá con algunos lectores o con los padres y madres de algunos lectores. ¿Y tuviste que inventar o quisiste inventar más palabras, más frases? No sé, porque conociendo tu obra, y si no conocen más de la obra de Alberto, les recomiendo muchísimo un libro que se llama Gente del Mundo, que justamente en ese Alberto inventa diferentes pueblos, ¿no? Tribus, sociedades humanas, y juegas mucho con el lenguaje ahí, sí. Les pones nombres y que tienen que ver con sus personalidades y no sé. En este caso, ¿hiciste más juego de lenguaje? Sí. Ay, perdón. No te preocupes. Ajá. Sí, hay más invenciones, hay frases inventadas, hay por ahí más palabras. La idea era también sugerir que este mundo futuro pues tiene un idioma que está cambiando, que se ha transformado un poco respecto del castellano que hablamos en esta época, porque eso es lo que sucede siempre, las lenguas se transforman con el tiempo y se transforman con las circunstancias, también es parte de la atmósfera que trataba de sugerir. Este es un mundo que está, por supuesto, muy basado en el nuestro, pero que trata de mostrar de varias maneras la posible evolución de las sociedades, de la especie, después de estas circunstancias catastróficas. También, por ejemplo, y como se ve en el fragmento que nos leyó Raquel, este es un mundo en el cual
han retrocedido muchas de las, digamos, reivindicaciones a favor de las mujeres, a favor de diferentes poblaciones discriminadas. Este es un mundo donde hay más sexismo, más racismo, incluso que el que tenemos en la actualidad. No porque a mí me parezca deseable, todo lo contrario, es parte también de la advertencia. En esta época estamos viendo pues un ascenso de posturas extremistas en muchos lugares del planeta, ¿no? Que se defienden, digamos, con muy mala fe, con muy malas intenciones, con propósitos de encontrar o mantener el poder de diferentes formas. Eso ocurre por todas partes y esa es otra tendencia preocupante que está reflejada aquí. Si no tenemos cuidado, si no mantenemos la tolerancia, el carácter incluyente de nuestras sociedades hasta donde se ha podido lograr, si no tratamos de ir más allá, tenemos el serio riesgo de retroceder, lo cual sería terriblemente perjudicial para muchas partes de nuestra población. Alguna vez platicábamos de esto tú y yo y me contabas que te inspiraste en historias reales del pasado, sí, para ver un poco de estas involuciones o de estas de lo que hace un fenómeno así catastrófico en las sociedades. Creo que es muy interesante y me gustaría que lo compartieras acá. Claro que sí. Las historias apocalípticas o postapocalípticas hay muchas de ellas en la actualidad. Se inspiran a veces en otras historias apocalípticas, ¿no? Las historias de zombies que destruyen la civilización, de las cuales hay, para aventar para arriba, hay 200 en todos los medios disponibles. En general, por ejemplo, suelen estar inspiradas en otras historias de zombies, en películas, en series, en cómics, en aquella serie famosa de Walking Dead, en fin. Pero también se puede seguir una ruta distinta. Y tratar de investigar en la propia historia humana lo que sucede en circunstancias catastróficas. A mí me interesó más seguir esta ruta, pues por un lado porque no hay muchos ejemplos todavía en la literatura mexicana de estas narraciones postapocalípticas. Sí los hay, sí existen y se han escrito durante décadas, pero comparativamente no hay muchos porque no había tenido mucho impulso, no había habido mucho interés en que como mexicanos o desde México sondeáramos esta posibilidad del futuro. Ahora afortunadamente hay un poco más. Por un lado era esto y por el otro no quería copiar tampoco algunos de los libros o de las historias más populares que hay en la actualidad. La Noche en la Zona M tiene una intención muy directa y muy clara a la hora de tratar de describir un futuro distinto, un futuro también desde otra parte del mundo, de pensar en otras maneras de crear y de sugerir ese futuro. Entonces me pareció que era mejor buscar ejemplos de la historia. Uno de los ejemplos más obvios, de hecho, es una catástrofe que sucedió aquí mismo, en el Valle de México, desde el cual les estamos hablando, que fue la caída de Tenochtitlan. Ajá. ¿Cuál? No, pues sí. La caída de México Tenochtitlan, en la conquista, que no solamente fue una guerra destructiva, tremenda, ¿no? Sino que también después, en las décadas posteriores, trajo de hecho una pandemia que exterminó a una gran cantidad de la población originaria de esta región, después de que los españoles trajeran, sin proponérselo, la viruela, el famoso Cocolistli, que fue como se le llamó y que causó muchísimas muertes y un estado de desolación y de pérdida que apenas nos podemos imaginar en la actualidad, o quizá ahora podamos imaginar un poco mejor debido al coronavirus. También, por ejemplo, la caída de Roma, la caída del Imperio Romano, ¿no? Una de las ciudades más orgullosas del mundo antiguo, que fue saqueada allá por el siglo IV, tras del cual los romanos, que habían sido tan orgullosos, pues estuvieron viviendo entre ruinas, algunas de las cuales sobreviven hasta la actualidad, en lo que hoy es la ciudad de Roma, ¿no? O también el famoso terremoto de Lisboa en el siglo XVII, que destruyó aquella ciudad portuguesa, que era la capital de un imperio que se podía comparar con el Imperio Español, y después, todavía peor, ocasionó un tsunami que barrió con lo que quedaba. Es una catástrofe de la cual se habla poco en la actualidad, pero que investigando se descubre que es uno de los fenómenos más devastadores que ha habido, pues, por lo menos en la historia de Europa, y que acabó con el Imperio portugués.
si no hubiera habido ese golpe doble de un fenómeno natural tras otro, quizá el mundo de habla castellana sería más pequeño de lo que es ahora y quizá habría más naciones de habla portuguesa como Brasil. Entonces, esas cosas pueden alterar literalmente el curso de la historia, transformar el mundo entero y además causar enorme sufrimiento y enormes pérdidas humanas. Y en eso estaba yo pensando a la hora de describir también, que se hace un poco en la novela, la catástrofe, lo que ellos llaman el día cero, en la cual el mundo como ellos lo conocían se acabó de caer. Sita nació después de esa catástrofe, pero su abuela, que se llama Lucina, era joven cuando ocurrió, entonces ella cuenta también lo que ella misma vivió en aquel tiempo. Una de las cosas terribles que les pasaron es que se cayó internet, ¿no? Ah, sí. En la historia, no en el Imperio Romano ni en No, Portugal. entonces no había, no. Sí, efectivamente, el día cero es de hecho el día en el cual se cae internet y se pierden como las últimas posibilidades de obtener información del exterior y la gente que vive en el Valle de México queda totalmente aislada del mundo. Ese es otro fenómeno que también parecía impensable hace 2 o 3 años, pero ahora resulta que por desgracia empezamos a movernos para allá. Si ustedes ven las noticias habrán visto que varios países están imponiendo límites a la comunicación por internet de una manera cada vez más estricta, cada vez más draconiana, pensando únicamente en sus propios intereses políticos o partidistas, ¿no? Lo cual significa que esa red mundial de la que tanto se hablaba, pues a lo mejor se convierte pronto en una cosa del pasado. A lo mejor pronto tenemos más bien únicamente acceso a una especie de porción local de la red, que sería como las regiones de los antiguos discos de video, de los DVDs, ¿no? No podríamos acceder a contenido de más allá de la región de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? O solo tendríamos acceso al grupo de WhatsApp donde están nuestras tías que nos mandan violines. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué espanto! No, bueno, a lo mejor para muchas personas esto es trivial, pero lo cierto es que Internet en este momento es el más grande y el más importante depósito de conocimiento de la especie. Y si ese depósito se perdiera, sería un daño enorme, sería un daño quizás irreversible, pues para todas las sociedades humanas, a pesar de que ahora, digamos, con la excusa del nacionalismo, con la excusa de toda clase de teorías conspiratorias, se aliente pues el miedo y se aliente el odio en tantos lugares como sabemos. A mí otra cosa que me llama mucho la atención y que me gusta mucho es que de esto que estamos platicando ahorita podría parecer que es más bien un libro de geopolítica o de sociología y a lo mejor los lectores más jóvenes podrían decir ¿y qué onda? ¿Y eso por qué me va a gustar a mí? Retomo la parte que les decía de lo bien que Alberto retrata a sus personajes adolescentes a pesar de estar en un mundo tan complicado. Sita y su mejor amiga Plebe, Sombra, que es su pues nomás se gustan, pero se gustan mucho. Bueno, se toman por ahí de la manita después. Spoiler. No. Y su abuela, se encuentran incluso dentro de este mundo momentos y espacios para disfrutar de la vida. Y para existir, y para crecer, y para relacionarse. Sí, y además no dije si se besan o no el Sombra y Sita. No. Hay un momento muy, muy bonito donde Sita y su mejor amiga Plebe platican de sus sueños y de sus intereses y todo, mientras comen una delicacy, ¿cómo se dice? Un platillo, bueno, no es un platillo, es una golosina. Una golosina refinadísima. Uh-huh. Y es también muy bonito cómo logras mostrarnos esa parte del gozo de la vida y también hay escenas donde hay comida y a pesar de las limitaciones que obviamente hay en un mundo sobrecalentado y devastado, cuando se hacen sus quesadillas, ay, cómo se me antoja, por ejemplo. Entonces, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, gracias. Muchas gracias por lo de las quesadillas.
Esta es una novela para cualquier persona que la quiera leer, pero es una novela que quiere ser hospitalaria con las personas jóvenes, con las lectoras y con los lectores de edad adolescente. No es un tratado de sociología ni de ciencia. Está basado en investigación, pero todo el esfuerzo que pude hacer lo realicé para que no se note, para que no se vea, digamos, seco ni árido. Toda esta especulación acerca del futuro, digamos, es como el fondo, el telón de fondo de la novela, y por delante ocurren las historias de estos seres humanos, de estas muchachas y muchachos y mujeres mayores y hombres que aparecen también, que viven en este mundo y que tienen que seguir con su vida a pesar de que están en estas circunstancias tan difíciles. Entonces... Y un gato. Y un gatito. Sí. Sí. No les digo en dónde porque... Spoilers. Esa era la intención con la novela, que al mismo tiempo pudiera comunicar estas preocupaciones, pero también contar esta historia, no ser nada más, un tratado o una especie de discurso. Al contrario, tratar de acercar pues a nuestras vidas esas otras vidas que están en circunstancias problemáticas. De hecho, pues pienso que quizá ahora tal vez incluso podamos entenderlas mejor, porque nos hemos enfrentado en este último año a circunstancias muy difíciles. Que hace un año ni nos imaginábamos. Tal cual. Sí. Oye, ya estamos viendo el tiempo acercándonos a la recta final. Pero el libro se llama La noche en la zona M y no hemos platicado absolutamente nada de qué es una noche. No es cierto. ¿De qué es la zona M? ¿Qué onda? Bueno, esto lo van a saber en la primera página del libro, así que no es muy spoiler que digamos. La novela comienza con varios personajes que están huyendo, no sabemos exactamente de quién, no sabemos exactamente por qué, a través de una zona de lo que antes era la Ciudad de México, que se conoce como la zona M. Lo que hoy es el Valle de México está dividido en reinos: el reino del centro, el reino de Chapultepec, diferentes zonas que ahora son parte de una misma ciudad. En ese momento ya están separadas y enfrentadas entre sí y controladas por diferentes caciques o jefes militares. Es una situación parecida pues a los de los reinos feudales de Europa medieval o a la de los antiguos reinos del Valle de México de antes de la conquista, ¿no? Pero entre cada uno de los territorios de estos reinos en disputa hay tierras de nadie, hay zonas vacías, despobladas, que se conocen como zonas M, porque la M es de monstruo. Se dice, circulan constantemente leyendas, historias de horror, de que esas zonas están despobladas porque están habitadas por monstruos, seres horribles que se comen a la gente. Parte de la novela tiene que ver con el hecho de que casi nadie se aventura sin muchísimas protecciones a tratar de cruzar una zona M entre un reino y el de junto. Eso ha servido un poco para mantener la paz entre ellos, excepto cuando no ha servido. Y también para mantener el miedo de las poblaciones. Pero entonces cuando estos personajes se ven obligados a cruzar la zona a pesar de todo, pues entre otras cosas descubren cuál es el origen de las leyendas y si hay o no monstruos en la zona M. Y cuál es el origen de aquello que está ahí acechando. No les digo más porque... spoilers. Sí, no, y vale mucho la pena leerlo, no porque esté yo aquí contigo echando porras, de veras creo que les va a gustar. No sé si hay algo más que quieras que abordemos dentro de los diferentes temas que se tratan en tu libro, si quieras leer tú algo, si quieras ya despedirnos. Yo quisiera, saludar otra vez a las personas que nos están viendo, desearles que estén muy bien, pedirles que se cuiden, que tengan mucho cuidado con su salud, por ustedes y por la gente que les rodea, y que si gustan lean esta novela, otras también que se están escribiendo ahora aquí desde México, que tratan de pensar en el futuro, que tratan de imaginarse desde nuestras propias circunstancias lo que puede llegar a ser el mañana, ¿no? Podemos también hacer eso, podemos también reclamar el derecho de imaginarnos un mañana, apropiarnos de esa posibilidad. No solamente podemos absorber o aceptar las visiones que otras personas tienen de su propio futuro,
también podemos hacerlas nuestras y también estamos incluso en estos momentos tan preocupantes, tan angustiosos, con esa oportunidad. Y bueno, la verdad es que cuando se escribe un libro como este, no es con afán de profetizar y de que se cumpla, no, sino justo lo contrario. De que no se cumpla. Ajá. Y es un buen punto de partida de pensar los escenarios terribles que podría haber, para también tratar de pensar en los escenarios mejores que podría haber y qué podemos hacer cada uno de nosotros para conseguirlos, ¿no? Así es. Pues Alberto, muchas gracias por platicar conmigo, por escribir La Noche en la Zona M. Enséñales otra vez la portadita, está muy chula, del Fondo de Cultura Económica. Ojalá les interese asomarse al libro. Y pues muchísimas gracias a la FUL por la invitación y a Alberto por permitirme aquí dialogar con él. Y muchísimas gracias también al Fondo de Cultura Económica. Claro que sí. Y a ustedes, por supuesto, que nos están viendo. Sí, pues ahí nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.